Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Steven y en el video de hoy voy a hablarles sobre los primeros 40 artículos del COA, el Código Orgánico Administrativo Ecuatoriano, actualizado hasta el 17 de diciembre del 2024. Empezamos por el libro preliminar, normas rectoras. Empezamos con el artículo 1 que habla sobre el objeto del código. ¿Cuál es el objeto? Regular el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público. Ese es el objeto del código. Abarcando los principios generales, los mismos que se encuentran dentro del artículo 2 al artículo 17, yo solo pongo única y exclusivamente los principios que a mi parecer, que a mi interpretación son los más importantes. Si tú crees que yo debería ahondar un poco más o explicar uno que no se encuentra aquí, por favor, házmelo saber en la caja de los comentarios. Empezamos por los dos principios centrales, que es el de eficacia y el de eficiencia, artículo 3 y artículo 4 del COA. Eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública en el ámbito de sus competencias. Eficiencia. Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben dilaciones innecesarias, retardos injustificados o la exigencia de requisitos puramente formales. Esto, a mi parecer e interpretación, muchachos, es como ambos lados de una misma moneda. Eficacia y eficiencia. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes me preguntan a mí, que la eficacia, es decir, tú solo puedes hacer lo que yo te permito hacer en virtud de la normativa legal, y la eficiencia es que todo lo que yo te permito hacer en virtud de la normativa legal, lo hagas bien, ¿sí? No dilates, no retardes y no exijas requisitos puramente formales que no son requeridos. Eso es todo, muchachos. Principio de jerarquía, artículo 6. Los organismos que conforman el Estado se estructuran y organizan de manera escalonada. Los órganos superiores dirigen y controlan la labor de sus subordinados y resuelven los conflictos entre los mismos. Muy claro el principio. Principio de desconcentración y de descentralización. Si bien estos dos principios se encuentran dentro del artículo 7, así como dentro del artículo 8, yo les voy a hacer referencia como imaginando que están empezando en el estudio de este Código Orgánico Administrativo Ecuatoriano, las definiciones que se encuentran dentro del artículo 83 y dentro del artículo 84 del mismo COA. Empezamos con el principio de desconcentración. Artículo 84 del COA. La desconcentración es el traslado de funciones desde el nivel central de una administración pública hacia otros niveles jerárquicamente dependientes de la misma, manteniendo la primera la responsabilidad por su ejercicio. ¿Qué es la descentralización? Artículo 83 del COA. La descentralización de la gestión del Estado consiste en la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias con los respectivos talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde la Administración Pública Central hacia los gobiernos autónomos descentralizados a través del procedimiento previsto en la ley. Una vez explicado las dos definiciones, se va a hacer mucho más sencillo entender lo que consta dentro del artículo 7 y artículo 8. Artículo 7, principio de desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública para descongestionar y acercar las administraciones a las personas. Desconcentrar, que ya no haya un centro al cual acudir, sino que ya hayan varias ventanillas alrededor del país para que en vez de que tú tengas que viajar a la capital, lo puedas hacer en otro lugar que se te acerque y que esté más cercano a tu disposición de vivienda, ¿no? Descentralización, artículo 8.
Los organismos del Estado propenden a la instauración de la división objetiva de funciones y a la división subjetiva de órganos entre las diferentes administraciones públicas. En general, muchachos, si ustedes me preguntaran a mí, Steven, ¿cuál es la diferencia entre la descentralización y la desconcentración? Nada, que la descentralización lo que hace es transferir la competencia. ¿Sí? Transfiere la competencia, es decir, que ya el órgano que supuestamente era el central ya no se va a hacer cargo de esos temas en particular. ¿Sí? Ahora hay muchas más ventanillas a lo largo de los gobiernos autónomos descentralizados que se acercan a tu disposición horaria y de vivienda para que resuelvas eso y no tengas la necesidad de acudir a un lugar en el cual pues puedan generar una suerte de sobrecarga laboral, ¿no? Y la desconcentración es que en cambio este no transfiere la competencia. Lo que hace es simplemente trasladar funciones para que exista mayor alcance a las personas. Es decir, si tú tienes un problema de Mejía, no tienes que necesariamente venir a Quito para presentar una queja de adoquinado en Mejía. Lo podrías hacer en Mejía. ¿Me hago entender? Eso es la diferencia entre la desconcentración y la descentralización. La descentralización lo que hace es transferir competencias para desencajar una sobrecarga de actos administrativos, de quejas administrativas, ¿ok? Y la descentralización lo que hace no es transferir las competencias, pero sí trasladar funciones para que, pues, otros niveles jerárquicamente dependientes de estos principales puedan resolver pequeñas cositas y obviamente pues puedan mandarles un pequeño informe de lo que van resolviendo en virtud de las competencias que le dieron, ¿ok? Eso es todo, muchachos. Seguimos con el principio de coordinación. El principio de coordinación está en el artículo 9. Las administraciones públicas desarrollan sus competencias de forma racional y ordenada y evitan las duplicidades y las omisiones. Artículo 10, no, perdón, es transparencia. Este sería el artículo 12. Las personas accederán a la información pública y de interés general, a los requisitos, expedientes y archivos administrativos en la forma prevista en este código y la ley. Creo que no hay nada que explicar. Principio de juridicidad. Juridicidad, para mí, uno de los principios más importantes en todo el derecho. Las actuaciones administrativas se someten a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente código. Todo está bajo el sometimiento de la Carta Magna, la norma más importante de cualquier país, la Constitución. Y sobre la Constitución, lo único que puede estar encima son los instrumentos internacionales que puedan estar dando un mejor resolver a puntos que puedan ser obscuros o que no se hayan tratado en la presente normativa eh, constitucional. Artículo 15, responsabilidad. Un artículo muy importante, muchachos. El Estado responderá por los daños como consecuencia de la falta o deficiencia en la presentación eh, de los servicios públicos o las acciones u omisiones de sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio de una potestad pública por delegación del Estado y sus dependientes, controlados o contratistas. El Estado hará efectiva la responsabilidad del la o el servidor público por actos u omisiones dolosos o culposos. No hay servidor público exento de responsabilidad. Un artículo muy fuerte, el cual te da la posibilidad de generar una acción de repetición en contra, bueno, por parte del Estado en contra del servidor público que haya ocasionado una mala gestión administrativa en contra de nosotros como ciudadanos y administrados. Luego llegamos con el principio de proporcionalidad. Las decisiones administrativas se adecúan al fin previsto en el ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco del justo equilibrio entre los diferentes intereses.
No se limitará el ejercicio de los derechos de las personas a través de la imposición de cargas o gravámenes que resulten desmedidos en relación con el objetivo previsto en el ordenamiento jurídico. Creo que está muy claro. En general, lo que hace es tener un equilibrio en virtud del hecho realizado y la sanción impuesta. De aquí empezamos a abarcar lo referente al capítulo segundo del Código Orgánico Administrativo, que habla sobre los principios de la actividad administrativa en relación con las personas. Este está conformado desde el artículo 18 hasta el artículo 23. Sin embargo, a mi interpretación, yo solo puse los principios más importantes. Vuelvo, repito, si tú crees que es necesario que yo explique a más a profundidad uno de estos o que explique uno que no se encuentra dentro de los que están aquí, por favor, házmelo saber en los comentarios. Empezamos con el principio de interdicción de la arbitrariedad, artículo 18 del COA. Los organismos que conforman el sector público deberán emitir sus actos conforme a los principios de juridicidad e igualdad y no podrán realizar interpretaciones arbitrarias. El ejercicio de las potestades discrecionales observará los derechos individuales, el deber de motivación y la debida razonabilidad. Volvemos a repetir, ¿qué era el principio de juridicidad? El sometimiento a la Constitución. El de igualdad, que toda la gestión sea igual para todas las personas, que haya una igualdad, que no haya una arbitrariedad o una transgresión de derechos de manera individual o colectiva. En general, ¿cuál es el principio de interdicción a la arbitrariedad? Que no se pueden realizar interpretaciones arbitrarias. Cuando hablamos sobre potestad discrecional, esa discreción del juzgador a discreción de la máxima autoridad administrativa, se puede resolver algo que no esté dentro de los principios de juridicidad, normativa, taxativa interna, algo que no se encuentre dentro de la misma normativa, única y exclusivamente en base de derechos individuales, en base de la duda favorable, del deber de motivación y de la debida razonabilidad de todos los actos administrativos. Ese es el único momento en el cual la administración puede resolver de manera discrecional. ¿Qué es discrecional? No sujeta a normativa como tal, solo a son de una vida y correcta interpretación más allá, pero siempre tratando de encontrar el debido resolver, ¿no? La correcta resolución de los actos administrativos. Llegamos al principio de imparcialidad e independencia, artículo 19 del COA. Los servidores públicos evitarán resolver por afectos o desafectos que supongan un conflicto de intereses o generen actuaciones incompatibles con el interés general. Los servidores públicos tomarán sus resoluciones de manera autónoma. A mi parecer, muchachos, el principio de interdicción de la arbitrariedad y el principio de imparcialidad e independencia prácticamente son de una misma moneda, ¿no? No hay mucho que explicar aquí. Racionalidad, un principio muy, muy importante que se encuentra dentro del artículo 23 del COA. Hace referencia a que la decisión de las administraciones públicas debe estar motivada. Si no está motivada, si no motiva el por qué resolvió tal cosa, pues sufriría de una causal de nulidad. No estaría bien expedida la resolución. Luego llegamos al capítulo tercero, que hace referencia a los principios de las relaciones entre... Lo siento, yo en este capítulo, que es el capítulo tercero, que es desde el artículo 25 hasta el artículo 28, no lo tomé en cuenta, que habla sobre el principio de las relaciones entre administraciones públicas. ¿Por qué? Pues son pequeñas cositas que sí son importantes, sin embargo, para la presente exposición, pues no los tomé en cuenta, chicos. Empiezo yo por el capítulo cuarto, los principios del procedimiento administrativo. Son muy importantes estos dos, creo que son los principios rectores en general a la hora de tomar la defensa de sus clientes. Empezamos con el artículo 29, principio de tipicidad. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones previstas en la ley. A cada infracción administrativa le corresponde una sanción administrativa. Las normas que prevén infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica, tampoco de interpretación extensiva. ¿Qué hace referencia de esto?
que en general el principio de tipicidad dice que si no está escrito en el código, no puede ser sancionado. Eso es todo. Si no está normativizado en un código legal que demuestre que ese acto es un hecho, un acto ilícito y que bajo esa premisa hay una sanción de por medio, no puede ser sancionado. El principio de irretroactividad. Los hechos, artículo 30 del COA, los hechos que constituyan infracción administrativa serán sancionados de conformidad con lo previsto en las disposiciones vigentes en el momento de producirse. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor. Eso es en general de que el derecho siempre está y va a estar para lo venidero. Si tú haces, si, estos en general no te pueden retrotraer. Si tú cometes un delito o supuestamente un acto que estaba tipificado como delito, ¿sí? En el 2015, pero recién se expide la normativa en el 2018, no pueden retrotraerte para sancionarte. Tendría que ser a partir del 2018. Si es ilegal pasear con cadena al perro, recién a partir del 2018 te van a sancionar por eso. Antes no. Es un ejemplo muy práctico, chicos. De ahí viene lo que es el capítulo quinto, que es referente a los derechos de las personas, desde el artículo 31 al artículo 37. No lo abarqué porque no me pareció necesario, son cosas muy, muy básicas. Y desde el artículo 38 al artículo 41, el capítulo sexto, que son deberes de las personas. Tampoco lo abarqué. Sin embargo, vuelvo y repito, si tú quieres que haga referencia a un principio en particular referente al Código Orgánico Administrativo Ecuatoriano, házmelo saber en los comentarios. Estaré gustoso de poderte ayudar. Sin nada más que añadir, pues me despido y esperen que dentro de poco subiré el siguiente video abarcando pues la siguiente parte conformante del Código Orgánico Administrativo. Un saludo. Chao, chao.